Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso Historia de Panamá. En esta semana seguiremos tratando el tema de la prehistoria. Bienvenidos. En el capítulo anterior de la Historia de Panamá observamos la periodización de la Historia de Panamá como la primera parte y la habíamos dividido en lo que era la prehistoria o el periodo precolombino, el periodo colonial, el periodo departamental y el periodo republicano. Luego hicimos las dos subdivisiones de lo que fue la prehistoria, las dos primeras, que son el paleoindio, aquel periodo que se extendió aproximadamente entre el año 9500 a.C., con la llegada de los cazadores de la megafauna en Panamá, hasta el año 8000 a.C., cuando termina el Pleistoceno. A partir de ese momento, el doctor Richard Cook determina que se dan las condiciones necesarias para iniciar un nuevo subperiodo. Y este lo llamó el precerámico temprano. Inició en el año 8000 a.C. con el inicio de una nueva era glaciar denominada el Holoceno y terminó en el año 5000 a.C. con la invención de la agricultura en Panamá. A partir de ese momento inicia un nuevo periodo que se conoce con el nombre del precerámico tardío, que es el periodo que nos corresponde iniciar la clase en esta semana. Y este periodo va aproximadamente entre el año 5000 a.C., ya sabemos, cuando aquí en Panamá hay evidencia de la agricultura, hasta el año 3000 a.C., con la invención de la cerámica. Las características de este periodo: 1. Aparece la agricultura en el Istmo de Panamá, del maíz y de la yuca. El maíz sufre una evolución bastante fuerte a partir del teosintis, que es la primera imagen que puede observarse en la mano izquierda. Los mexicanos logran hibridar el teosintis 7 veces hasta crear el maíz tal y cual lo conocemos hoy día. Se daban dos modos de vivir: los concheros costeros y los abrigos rocosos. En los concheros se dedicaban a la pesca, a la recolección de moluscos, crustáceos, frutas silvestres y las cazas de aves playeras y mamíferos, como el saíno y el gatocelo. Hoy día lo conocemos como mapache. Hemos mencionado anteriormente que los indígenas se dedicaron a la recolección de moluscos y de crustáceos. Esto permitía que nuestros grupos dejaran una serie de basureros, sobre todo de concha, y que en la actualidad, tras las excavaciones arqueológicas, se le han dado el nombre de conchero. Aquí en Panamá tenemos uno muy famoso, que es el de Cerro Mangote. Por otra parte, los abrigos rocosos eran utilizados en la recolección de frutas y las cazas de aves como palomas y mamíferos como saíno. El hombre se hizo sedentario. La industria lítica se caracterizó por la presencia de metates con sus manos para moler y hachas de piedra, como el que nosotros podemos observar aquí. Este es un metate con su mano de moler. Allí se colocaban algunos los granos de maíz y luego se le daban con esa piedra y se creaba una harina y con ello se preparaban los alimentos. Serán las primeras aldeas en la República de Panamá. Gracias a la existencia de la agricultura, dejamos de ser nómadas para convertirnos en personas sedentarias y de esa manera se van a crear las primeras aldeas en Panamá. Debemos recordar del capítulo anterior que con la desaparición de la megafauna en Panamá, prácticamente se redujo de una manera drástica la población en lo que es actualmente el istmo y que solamente hay evidencia de la presencia de los seres humanos en las estribaciones del río Santa María. Bueno, la región occidental del país no se vino nuevamente a poblar sino para el año 5000 después de Cristo. Los ríos Santa María y Grande son fundamentales para el establecimiento de la población. Claro, es necesario entender que estos grandes ríos dejaban a la hora de la crecida una tierra fértil y esta tierra fértil era utilizada por nuestros grupos indígenas para sembrar el maíz y la yuca. Los sitios arqueológicos característicos de esta época son Cerro Mangote, el Abrigo de Agua Dulce, Casita de Piedra, que se ubica en Chiriquí, Cueva de Bustamante, también en Chiriquí, Sitio Hornito, Cueva de los Ladrones, Sitio Sierra, entre otros. Ahora pasaremos a estudiar el último periodo de la prehistoria de Panamá, que se conoce con el nombre de cerámico.
y según el doctor Richard Cook queda enmarcado entre el año 3000 a.C., ya sabemos cuando aquí en Panamá se da la invención de la cerámica, hasta el año de 1501 con la llegada de Rodrigo Galván de Bastida al Istmo de Panamá. Una de las principales características de este periodo es que se desarrollan las aldeas nucleadas y aparece, por supuesto, la cerámica en la República de Panamá, y el primer lugar donde se descubrió fue en el poblado de Monagrillo. Así que el nombre de la cerámica más antigua de nuestro país recibe el nombre de Monagrillo por haber sido encontrada en ese lugar por primera vez. Eso no significa que sea el único lugar en toda la República de Panamá donde existe este tipo de cerámica. Aparecen los cacicazgos, que no son más que el conjunto de aldeas gobernados por un solo hombre llamado cacique. Y se da una estratificación social y la especialización del trabajo. Ahora tenemos el cacique, el chamán o el médico brujo, los guerreros, agricultores, orfebres, alfareros y cazadores. La superproducción del maíz y la especialización del trabajo permitió que en la República de Panamá aparecieran los asuntos suntuarios, ceremoniales y sociales, como era la cerámica polícroma, los pectorales de oro, los brazaletes de oro, los trabajos en piedra y en concha. La tecnología de esta época se caracterizó por el trabajo de la cerámica polícroma, poli que significa mucho y cromo que significa color, tal como la podemos observar a nuestra mano izquierda, una cerámica del estilo Macaracas. Esta cerámica posee el negro, el rojo, el lila, el naranja, el crema y el blanco. En el caso de la región central, diseños incisos y plásticos en el caso de la región oriental y occidental, como lo observaremos posteriormente. Sabemos que con la estratificación social y la superproducción de la agricultura aparecen los asuntos suntuarios ceremoniales y sociales, como lo hemos dicho anteriormente. Este periodo se caracterizó por presentar un extraordinario trabajo en oro que se realizaba a través de 4 técnicas. La cera perdida, que por lo general lo realizaban a través de una aleación de oro con cobre que se recibía el nombre de tumbaga, el martillado, repujado y open work, exclusivo de la región oriental. El open work es la imagen que mostramos en esta diapositiva al lado izquierdo. Si ustedes observan, aparecen una serie de aberturas alrededor de cada una de las piezas. En la parte donde va el pectoral, donde van los muslos, donde van los bíceps, todos esos lugares se les han dejado una pequeña abertura y de ahí recibe el nombre de open work o trabajo abierto. Se realizaron figuras zoomorfas, eso es zoomorfa, zoo es animal y morfo significa forma, en forma de animal. Y antropozoomorfa, como la que nosotros observamos aquí, el cuerpo del hombre, pero la cabeza se ha transformado en jaguar, pero con cuernos de venado, y objetos de uso cotidianos y usos ceremoniales. Hemos mencionado que una de las técnicas del trabajo en oro en Panamá se conoce con el nombre de cera perdida. El trabajo en cera perdida consiste en realizar un molde de cera de abeja, el cual se recubre con barro. A la cubierta de barro se le deja una pequeña abertura por donde se verterá el oro que ha sido fundido en un horno aparte. Una vez el oro se vierta, el molde de cera de abeja se derrite, desaparece, para tomar ahora la forma que el orfebre diseñó. Aquí les puedo mostrar 2 piezas en cera perdida, un águila, un ave a su mano izquierda y un jaguar a su mano derecha. Lo extraordinario de esta pieza de jaguar es que se puede apreciar una piedra de esmeralda. Esta es una pieza sacada en un lugar que se llama Sitio Conte. También mencionábamos anteriormente que la decoración o las formas que tomaban las imágenes de estas personas eran zoomorfas, como la que podemos observar a nuestra mano derecha, un murciélago bicéfalo, es decir, un murciélago con 2 cabezas. Y a la mano izquierda podemos observar a un chamán, un médico brujo, aquel que después de 2 días de ayuno, 3 días de ayuno,
fuma hongos alucinógenos y cree que se puede transformar. Sus pies se han transformado en dos cabezas de pato, ya ha perdido sus brazos para convertirse en alas. Las otras dos técnicas que utilizaron nuestros grupos indígenas para trabajar el oro en Panamá se llamaban martillado y repujado. El martillado consiste en golpear una pepita de oro con un martillo hasta darle la forma deseada: pectorales, musleras, brazaletes, cuentas de collares, entre otras. Una vez se formaba la pieza de oro a través del golpe del martillo, se realizan una serie de decoraciones en alto relieve con objetos puntiagudos como lo eran los cinceles de cobre, huesos o piedras, técnica que se conoció con el nombre de repujado. Esta diapositiva les muestra a ustedes la técnica del martillado y repujado. Los dos objetos que se encuentran en la parte superior a izquierda y derecha eran brazaletes, mientras que el que se encuentra en el centro se llama pectoral, porque iba en el pecho, y la decoración de alto relieve se puede apreciar claramente la imagen o el diseño. Los caciques, por lo general, cuando salían a la guerra, se cubrían de oro, se colocaban pectorales de oro, coronas de oro, brazaletes de oro, rodilleras de oro, musleras de oro, con el objetivo de sobresalir en medio de la muchedumbre en la batalla. Y por supuesto, imagínense, cuando usted va a la batalla, el sol alumbra sobre ustedes, era un sinónimo de que era hijo del dios Sol. Ahora pasaremos a estudiar las costumbres funerarias que se dan en lo que es actualmente el territorio de Panamá durante la prehistoria. Eso significa que abarca el precerámico temprano, el precerámico tardío y el periodo cerámico. Iniciaremos con los enterramientos primarios. Estas costumbres funerarias consisten en enterrar directamente al difunto en el suelo, solo envueltos en tela. Se dan de dos formas: extendidos y en cuclilla. En la mano izquierda de nuestra diapositiva podemos observar un enterramiento extendido múltiple. Esta es una tumba de Sitio Conte y, como ustedes pueden observar, el cadáver principal, que se encuentra agachado en cuclilla, está rodeado de una serie de osamentas, probablemente los guerreros que han muerto con él en la batalla o que fueron enterrados con él para que lo acompañaran en la vida de ultratumba. Y el enterramiento en cuclilla lo podemos observar a nuestra mano derecha. Obsérvese que viene en la forma fetal, de ahí que se llame cuclilla o fetal. Siguiendo con el tema de las costumbres funerarias en la República de Panamá, ahora vamos a estudiar los enterramientos secundarios. Para entender los enterramientos secundarios tenemos que tener bien claro que esto se le realiza una preparación previa al cadáver. Por lo general se le va a quitar la carne, se le coloca sobre una talanquera y allí venían las aves de los cielos, los gayotes, se devoraban la carne de este individuo y cuando volaban llevaban su espíritu hacia el más allá y los enterraban en urnas como la que ustedes pueden observar hacia la mano izquierda de la diapositiva que les muestro. En otra ocasión se enterraban los osamentas de 20, 30, 40 individuos y en un solo paquete, como el que ustedes pueden observar a la mano derecha. Pero también había algunos cadáveres que se les disecaba. Esta disecación consistía en colgar el cadáver cubiertos con telas y debajo colocaban una serie de candelas para que el calor le sacara todo el líquido, todo el jugo al cuerpo y quedaban completamente disecados. Con este tipo de enterramientos secundarios damos por concluido el tema de esta semana. Saludos y bendiciones, jóvenes.